te bendiga. Mira, este tema del ser es un tema muy necesario para este 2025. Quiero ministrar algo en esta mañana. Voy camino a mi trabajo y el Señor viene tratando conmigo hace días, desde antes de cerrar el 31, de cómo Dios quiere en este 2025 que nosotros trabajemos nuestro ser para cultivar y desarrollar en nosotros la esencia, lo que verdaderamente Cristo formó en nosotros, cómo Él nos hizo, cómo Él nos creó, y que soltemos y trabajemos en esto de la apariencia, para quedar bien ante el ser humano, para quedar bien ante el hombre, para llenar las expectativas del hombre. Sin embargo, a veces no nos detenemos a ver qué tanto ofendemos a Dios con los niveles de apariencia para complacer al ser humano. Peligroso y más fuerte es que a veces entendemos que el mucho hacer para Dios es evidencia de que somos. Sin embargo, tengo para decirte que a veces hay un % muy grande, muy numeroso de personas que hacen mucho, sin embargo no son nada. Su corazón y su esencia no es nada relacionado a lo mucho que hacen, a los oficios que puedan desarrollar para llenar las expectativas de quienes le rodean. A veces carece de esencia y de sustancia todo aquello que hacen. Te voy a poner un ejemplo. A veces vemos un expositor, tanto en lo espiritual como en lo secular, una persona con un contenido muy bueno, muy sustancioso. Sin embargo, hay incoherencia en sus acciones, en su manera de vivir con lo que profesa. Voy a poner un ejemplo en lo secular, porque tengo muchas personas que me siguen que no son espirituales o cristianas, que digamos, o quizás creen en Dios, pero no están tan enfocados así como uno, ya que entiende que Cristo es su centro y es su vida. Por ejemplo, la típica persona que estudió, que tiene una maestría, un doctorado, y puede darte un taller bellísimo para preparar líderes y hablarte de las características de un verdadero líder, y te habla de la responsabilidad y te habla del compromiso. Sin embargo, esa misma persona que te da el taller llega tarde a todos sus encuentros. Sin embargo, esa misma persona que te da el taller es mala paga. Sin embargo, esa misma persona que te da el taller es un mentiroso, es un falso y es un egoísta. Entonces, esa persona da los talleres, se preparó, tiene un título. Sin embargo, no, el ser tiene que ser trabajado. Poniendo ejemplos verídicos, porque a veces, por ejemplo, queremos hacer cosas para competir, para estar a la vanguardia, para estar al nivel de quienes me rodean, a nivel de quienes sigo, a nivel de quienes están en mi entorno, valga la redundancia. Sin embargo, Dios espera que este 2025, más que mostrar y hacer, nosotros seamos, que nuestra esencia, sin tener que mostrar y sin tener que haber esa cantidad de cosas y de oficios para ejecutar, quizás en una cosa que hagamos sea el impacto tan grande que todo el derredor reciba una alteración. Yo le digo a mis hijos espirituales, ya voy más en el ámbito espiritual, eso es un tema muy delicado, porque un líder no solo ministra con la palabra, el líder no solo ministra con lo que dice, el líder no solo ministra cómo camina, sino que el líder ministra su espíritu. Hay una transferencia en la que tú haces con tu ser, y debemos tener mucho cuidado, porque no solo estoy hablando del líder cristiano, del pastor, del coordinador, del apóstol. No solamente estoy hablando del profeta o el evangelista que esté en un altar. Estoy hablando hasta en el líder que es la cabeza de una institución. Ustedes saben que se utiliza mucho una frase que dice, como está la cabeza anda el cuerpo. Entonces debemos tener mucho cuidado a la hora de Dios entregarnos el compromiso de un liderazgo, el ser, quién soy y qué estoy haciendo con lo que soy. Siento la necesidad de ministrar, porque a veces hay personas que están bloqueadas, que están mal.
A veces hasta sienten soltarlo todo o permiten que el espíritu de rechazo le llegue porque no se sienten en la multitud del mucho hacer. Porque no se ven ejecutando en tanto como ellos se sienten que deben estar. Cuando Dios, hay una probabilidad de un 98% de que Dios te quiera apartar del tanto hacer para trabajar en tu ser. Mira, yo el día de ayer entré en una etapa de mi vida donde yo le agradecí tanto a Dios. Porque vengo años orando para tener ese tiempo suficiente de calidad para estar en su presencia, para buscar su rostro, para ser trabajada, para entrar en el taller del maestro. Porque no solo en los procesos de dolor somos trabajados, también en ese tiempo de quietud, de intimidad, en ese tiempo de entrar en la presencia, en ese tiempo de llegar a su altar, en ese tiempo de alejarnos de la multitud. En ese tiempo Dios trabaja en nosotros, porque es imposible escuchar la voz de Dios en medio de la multitud. Es imposible escuchar la dirección de Dios en medio del tanto hacer, del tanto ejercicio, porque a veces nos enfocamos tanto en que se nos vea haciendo que descuidamos quiénes somos para poder hacer. Entonces, yo quiero hacer un llamado en esta mañana a las personas que me siguen, a los que escuchan mi audio, a los que responden y a los que se quedan callados y le escuchan y no. Yo sé que de una manera u otra Dios va a ministrar tu vida. Que este 2025 tu enfoque sea trabajar en ti. Que este año, el cual solo cambió una fecha, pero eso no garantiza que en ti cambie nada. Ojo con esto. Ay, 2025, que me traiga prosperidad, que me traiga abundancia, que me traiga alegría. No, el 2025 va a venir, todos los años van a venir con su cambio cronológico normalito. El que genera el cambio eres tú, con la posición que tomas y las acciones que decides comenzar a ejecutar. Lo primero que tiene que pasar es una metanoia en ti. El primero que tienes que comenzar ese cambio de mentalidad eres tú, para que entonces el año genere cambios evidentes en ti, para que haya una alteración en tu ser. Entonces yo estoy haciendo un llamado a esas personas que quizás Dios le está eximiendo el tanto hacer. Es un tiempo de detenerte y abrirte ante la presencia, decirle: ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Quiero entrar en tu resonancia espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes se han hecho resonancia magnética. Yo me he hecho varias. Los que han pasado por procesos de salud. Si no, búsquese un videito en YouTube. ¿Cómo es la resonancia? ¿Qué hace? ¿Y cuáles son los beneficios? Este aparato es tan tremenda. La ciencia ha avanzado tanto. El hombre, Dios le ha dado tanta sabiduría, que este aparato puede ver aún lo que está en tu interior, todo lo que está en tus órganos, lo que está alterado, lo que necesita ser intervenido. Este aparato le muestra todo a los médicos. La sonografía y la tomografía ven cosas leves por encima, pero cuando te meten a una resonancia es como si te tiraran una foto en 3D, rojo vivo. Entonces, esta temporada es para nosotros entrar en ese aparato, en esa máquina de resonancia espiritual, donde tú le vas a dar la autoridad a Dios y la legalidad de Él verte en tu interior. Que me estoy metiendo en un terreno que no todos quieren que yo entre. Sí, yo fui al médico. Ay, pero es que esa medicina es muy costosa. Ay, pero es que eso no me lo cubre el seguro y yo no voy a dar tanto dinero por eso. Tú eres loco, pero con eso yo compro tantas cosas, y descuidan su salud y por default descuidan su vida espiritual, porque hay un momento en que entras en la resonancia magnética y Dios te pide, wow, Dios, esto tiene que ser guardado, papi. Yo estoy recibiendo algo tremendo. Amén. Pero el estado nada más dura 24 horas. Escucha esto. Hay gente que va al médico, que va al especialista, el que conoce este órgano, el que trabaja en especial esa área donde tiene problemas. Y cuando el médico le dice lo que tiene que hacer, se le encuentra demasiado grande, se le encuentra demasiado costoso, se le encuentra demasiado difícil. Es más fácil ignorar el diagnóstico, le es más fácil no volver al médico que comenzar a trabajar en esa área que necesita trabajar. Pero hay algo terrible que le voy a testificar algo. Ay, Dios mío.
Esa se meten en un descuido tan fuerte. Escuchen esto. Rabaceta. Ignoran al médico, ignoran la indicación, ignoran la instrucción, no están dispuestos a pagar el precio por los medicamentos o por la solución que le ha dado el médico. Entonces le dan larga a esa enfermedad, le dan larga a ese problemita que hay en su interior, en su corazón, en su ser. Entonces comienza a agravarse y se le une una y otra dificultad, y ya cuando quieren venir a buscar solución o a buscar sanidad, ya no hay tiempo. Aleluya. Te voy a dar un ejemplo de Dios poder ver y observar hasta el más mínimo detalle en ti donde necesita intervención. Pero hay algo muy importante, porque a veces entramos a la resonancia magnética, porque yo recuerdo que hace unos años yo me hice una. Y cuando le llevé la resonancia al médico, que el médico me dio las indicaciones necesarias, las instrucciones necesarias para que haya sanidad en mí, ¿sabes lo que hice? Engaveté el resultado y engaveté el recetario. Esa receta que él me dio, donde estaban las indicaciones de los pasos que tenía que dar y los medicamentos que tenía que beber, yo lo guardé. Y cuando me preguntaban, sí, ya yo fui, yo me hice la resonancia y yo fui al médico, pero la gente estaba esperando resultados en mí, pero no podía ver nada, porque lo que yo tenía que hacer para que se sanara, el resultado que arrojó este estudio, yo no lo hice. Y así hay gente que va a la presencia, así hay gente que le pide a Dios que Dios revele, pero cuando Dios revela no hace nada. Ay, santo. Mi papá te decía que tiene unos años que murió. ¿Qué acontece? Que mi papá comenzó a tener una eventualidad de una manchita que le salió en el rostro. Y yo le decía, papi, no me gusta ese detallito que tú tienes en el rostro, yo quiero que vaya al médico. Si usted está mal, que usted cree que todo médico, que usted cree que todo médico. Y yo llegué a coger varias citas médicas en la Plaza de la Salud y siempre me la dejaba perder, no iba. Yo era que lo llevaba y todo. Él no tenía ni siquiera que pagar la consulta, él lo único que tenía era que ir para que cuidaran de él. Pero papi siempre luchó por no ir al médico, porque hay gente que tú estás viendo la necesidad y tú le dices, ven a la iglesia, ven a Cristo, ora, lee la palabra, porque tú estás viendo la necesidad, pero ellos resisten buscar solución. Que pasando el tiempo, no solamente era una manchita, le salió otra mancha. Y cuando a mí me llama la atención, le digo, papi, en vez de una mancha, te veo otra, hay que ir al médico a ver qué está pasando. Me dice, no, eso es por el sol, ya yo fui a la farmacia, ya yo fui donde Solano, me compré una cremita para ponérmela. Ok, pues le cuento que el hombre se ponía la cremita y no pasaba nada. Cogía la cita, nunca iba, me decía que no iba para el médico. Bueno, al año, ya papi no solamente presenta una manchita en la cara, ya papi comienza a presentar falta de apetito. Y papi comenzó en un proceso en que se le juntaba el desayuno, la comida y la cena. Y papi no comía nada. Mi mamá me dice ese día, mira, yo no veo a tu papá bien, lleva a tu papá al médico. Y yo, doña, pero papi, yo le cojo la cita, llamo a la plaza, cojo la cita. Y óigame, nada, yo le preparaba a papi. Mi papá era loco con el hígado de res, le gustaban mucho los guandules. Yo comencé a comprarle de todas esas cosas que le gustaban. Óigame, podía ser el manjar que yo compraba, pero papi no lo comía porque había un estado en su cuerpo físico, había un problema que andaba mal, pero él no reconocía que necesitaba la ayuda médica. Escuche esto. Papi, vamos al médico, que no me gustan esas manchas, tu falta de apetito. Esté tranquila. Y si le dolía algo, de que se ponía gas, y él entendía que el gas lo iba a sanar. Porque a veces, aún teniendo la necesidad, y la gente que está a nuestro alrededor, la gente que tiene discernimiento de espíritu, ve la necesidad, pero somos tan tercos a veces, somos tan sabios en nuestra propia opinión que nos resistimos a recibir la sanidad, a recibir la liberación, a ir al lugar que tenemos que ir, porque a veces el orgullo no nos permite ir al lugar correcto. Pues le cuento que en ese proceso papi duró 2 años con la mancha, la falta de apetito, muchas complicaciones en su salud, y nunca fue al médico. ¿Qué pasa? Que Dios permite que papi tenga un accidente. Y mi papá en ese accidente, escuche esto, se cae del motor y se afecta, se lesiona a la pierna derecha.
Asimismo, seleccionó su pierna derecha, no me dijo nada, comenzó a ponerse gas, se amarraba de todo, no me dijo nada. Bueno, pues un día el hombre cuando fue a ver no podía levantarse porque la pierna le dolía mucho. Y ahí es que me dice que está malo, que quiere que yo lo lleve a tirarse una placa. Porque él no puede estar tranquilo, que él no puede estar sentado, que él es un hombre de movimiento. Porque ya cuando podía estar sentado en la casa el día entero, ahí me pidió que lo lleve al médico a verse el pie, porque el pie se le estaba hinchando y estaba inmóvil. Ahí me dice que lo lleve y yo aprovecho, ok, cojo la cita al médico. Llamé a la plaza y cogí mi cita con el médico general. Cuando le digo, doctor, yo quiero que usted me le chequee la pierna y que le mande a hacer la sonografía. Pero yo necesito que usted me le haga los estudios generales de todo. Por favor, si tiene que hacerle una tomografía a mi papá, una resonancia, hágale lo que tenga que hacerle. Pero me preocupa la salud de papi. Le muestro la mechita. Yo estoy bien. Digo, tranquilo, que usted está aquí. Doctor, por favor, aproveche y vea todo. Le digo algo. El doctor le mandó a hacer todo. Le mandó a hacer sus analíticas, le mandó a hacer los estudios, le mandó a hacer todo lo del lugar. Ya a los 5 días teníamos los resultados de todo lo que se le había hecho. ¿Usted no se imagina lo que pasó? Le cuento lo que pasó. Cuando le llevamos los resultados al médico, mi papá tenía un tumor. Como se le dio larga y no fue al médico, se le convirtió en cáncer. Ese cáncer le hizo metástasis que le afectó el corazón, en los pulmones, los riñones. Se le hizo una bola en el estómago que se lo consumía a él mismo y por eso se le fue el apetito. El médico no me dijo nada a mí, pero llamó a mi esposo porque ese es nuestro médico de cabecera. Tenemos muchos años con él en la Plaza de la Salud. Le dice, José Manuel, hay una situación. Ustedes tienen que prepararse. Tu suegro no dura 3 meses. Porque le dieron demasiado tiempo y todo el cáncer se le regó en el cuerpo. Cuando yo le decía, papi, él me decía, de algo vamos a morir. Porque él veía muy lejos que su descuido en buscar la fuente, en buscar los especialistas y en buscar la sanidad y la liberación, lo podía llevar a la etapa en que comenzó a vivir. Entonces cuando se vio en la verdad, escucha esto, estoy ministrando a alguien. Cuando mi papá se ve en este proceso, aleluya, escucha esto. Dios mío, yo como... Cuando se vio, óigame, en cama, ay Dios mío, que se vio mal, me decía, yo no me quiero morir, ahí se desesperó. Ahí veía, miren, de todo. Yo le compraba Ensure, le compraba de todo. Ni siquiera lo líquido, papi, lo toleraba. Porque ya no había nada que hacer. Ya estaba dañado todo su cuerpo. Ya el cáncer se había comido todo, pero nunca me escuchó. No escuchó las voces de lo que podían ver más allá de él. Y así pasa contigo y así pasa con mucha gente. Que tú te cansas de decirle, tu casa no está bien, tu matrimonio no está bien, tu familia no está bien, tú necesitas el Cristo que yo conocí. Ve a la iglesia, acompáñanos a esta actividad. Y tú te cansas de motivarlo y ellos te ven como un fanático. Se sienten autosuficientes, se sienten tan inteligentes y creen que sus títulos les son más que suficientes, o que quizás lo que puedan conseguir con el trabajo le es suficiente. Pero hay cosas que lo material no te lo van a llenar. Hay vacíos que lo material no te lo va a llenar. Hay situaciones que lo material no te las van a resolver, que solo en la presencia del Eterno, Rabaceta, ahí es donde se trabaja el ser. Entonces yo quiero invitarte en esta mañana a que tomes una pausa, a que tomes un descanso. No que descuides el llamado, no es que descuides el ministerio, pero que seas capaz de sacar ese tiempo de intimar, de ir a la presencia, de escuchar la dirección, de escuchar la instrucción, de dejarte trabajar por el alfarero, de dejarte trabajar por el maestro, de tener ese espíritu enseñable, de reconocer que hay áreas que necesitan ser intervenidas. Escucha esto, hay gente que está de intervención 911 y no lo reconoce. Se resiste al cambio, se resiste a los nuevos niveles, se resiste a romper mentalidad, paradigmas y fortalezas mentales. Hoy Dios quiere activar una metanoia en ti. Hoy Dios quiere renovar nuestra mente. La palabra de Dios registra: no te conformes a este siglo, sino renovaos nuestra mente en Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador. Te presenta un Cristo que liberta, un Cristo que cambia,
un Cristo que reconstruye, un Cristo que cambia diagnósticos, que sana, un Cristo que pone gracia, un Cristo que es capaz de cerrar ciclos del pasado doloroso. Te presento a ese Cristo que me rescató, que me encontró, que me sedujo y cada día me dejo seducir. Y te cuento, efectivamente, el mismo diagnóstico que nos dio nuestro médico, así fue. Mi papi no duró 3 meses. Dios no lo quería sanar, sí. Dios no lo quería hacer, sí. Pero pastor, usted siendo pastora, trabajándole a Dios, y Dios no sanó a su papá. Dios lo quería hacer. Lo que pasa es que nosotros mismos detenemos el milagro. Dios siempre está dispuesto a obrar por ti, a sanarte, a libertarte, a cambiar tu situación. Pero Él es un caballero. Él espera que tú abras las puertas de tu corazón. Él espera que tú estés dispuesto a recibir la sanidad. Porque de nada me vale declarar sobre ti si tú no crees en lo que yo voy a desatar. Así mismo se da en la iglesia. Yo tengo muchísimos miembros en la iglesia que creen en la palabra profética. Y cuando yo la desato, la reciben y yo soy glorificado. Pero hay otros que aún estando, solamente están, pero no reciben ni honran el manto. Por ende, el manto no desata la bendición sobre ellos. Y así hay muchos hijos que no honran a sus padres. Por ende, la bendición, buenos días, mami, mami, Dios te bendiga. Pero la deshonra corta el efecto de esa bendición que el padre desata. Para que esa bendición resulte efecto sobre ti, tú tienes que honrar a ese ser que Dios puso como padre o como madre, con sus debilidades, con sus altas y sus bajas, porque no hay ningún ser humano perfecto en esta tierra. Tú tienes que honrarlo por lo que es. Por el solo hecho de traerte a esta tierra fue más que valiente, te dio la vida después de Dios. Tú debes honrarlo con sus debilidades. Entonces, hoy yo hago un llamado a ti que quizás le está orando a Dios para que obre en tu transformación, para que te ayude a ser diferente. A ti que esperas lo máximo de este 2025. El 2025 no te va a dar nada. Tú eres que tienes que darle. Tú eres que tienes que entrar en el proceso de entrega, en el proceso de soltar. Tienes que reconocer, tienes que abrir tu mente y tu corazón. Vamos a comenzar entronando a Dios en nuestros corazones, honrando a Dios en todo, honrando a quienes merecen honra. ¿Quiénes merecen honra? Honra, pastora. A Dios primero, a mis líderes, mis pastores, a mi esposo, a mi padre y a mi madre le merezco honra. A mi jefe, aunque tenga su debilidad, tengo que respetarlo, porque la misma palabra manda sujetarse a los reyes terrenales. A veces nos equivocamos en eso. Hablamos